Bueno, pues tenemos aquí a un Dream Team negreirístico, no sé si el término es, yo creo que nos entendemos todos por ahí por el término. Digo, voy a levantar un poco la moral de la tropa, de los que siguen este canal, porque siempre me suelen decir aquello de si no va a pasar nada y no sé qué. Y además yo he notado que la audiencia de los vídeos sobre Negreira pues ha bajado un poco, porque la gente está como un poco desmoralizada. Y digo, voy a invitar a Juan Luis Martín de Pozuelo y a César Laje, que son profesionales del derecho y que saben mucho de esto, y además están metidos ahí dentro del caso, y a Rafa Gómez de Parada, que ha escrito un libro muy divertido y muy bueno sobre el tema Negreira, del que enseguida hablamos. Y yo creo que entre los cuatro vamos a levantar el ánimo de la tropa, puede ser, pero no por levantarlo, es por dar información para que a lo mejor que la gente no tiene, ¿no? Saludo primero a Juan Luis Martín de Pozuelo. ¿Qué tal estás, Juan Luis? Hola, Miguel, ¿qué tal? Fenomenal. César Laje, buenas. Hola, buenas tardes, Miguel. Aparte del error que me he colado, pero bueno, gracias a Dios lo hemos dado corregido sobre la marcha. Tranquilo, sí, porque habíamos quedado con César, él pensaba que un día y luego al final otro, pero oye, y además está trabajando, lo cual te lo agradezco. También a Juan Luis, por supuesto, que tenéis vuestra vida y vuestro trabajo y vuestras cosas, y a Rafa Gómez de Parada, que está aquí también con nosotros y que ha escrito este libro divertidísimo de anatomía de un negreirato, que es el juicio que no veremos. Ahí lo tienes también. Bueno, Rafa Gómez de Parada me lo regaló, me lo mandó con una bonita dedicatoria y te lo agradezco un montón. Y podemos hacer referencia a tu libro cuando quieras. De entrada, esto ya está a la venta, pero vende tu libro como Paco Umbral, Rafa. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Miguel, por la invitación. El libro, yo no soy abogado, no tengo el conocimiento de César ni de Juan Luis. Lo he escrito desde un punto de vista más novelístico. Yo soy economista, pero a mí lo que me indignaba del caso Negreira era la cantidad de mentiras que se vertieron alrededor. O sea, sale el caso Negreira, que es un escándalo, inmediatamente salen todos los estamentos del fútbol y buena parte de la prensa a tratar de taparlo. Entonces, mi libro es como un juicio ficticio, como si fuera una película de juicios hollywoodiense, tratando de desmontar cada una de las mentiras que fueron diciendo pues los personajes que van pasando, que son pues Iturralde González, Javier Tebas, el propio Laporta, Luis Rubiales, Medina Cantalejo. Entonces se vierten una serie de mentiras y yo no es desde un punto de vista legal, que trato de desmontarlas porque en función del artículo tal de la ley de enjuiciamiento criminal, sino desde un punto de vista casi guionizado, porque es como una película de juicios hollywoodiense, pues tratas de que un fiscal que he inventado yo, un abogado defensor del Barcelona y un abogado de la acusación particular, que es el Real Madrid, le tratan de convencer al juez y a un jurado, le tratan de convencer de que todo lo que están diciendo los distintos testigos que van pasando pues es mentira, que es realmente, y además lo divertido del libro para mí es que son declaraciones reales. Yo no me he inventado nada. Cualquier personaje real que salga en el libro son sus declaraciones reales. Y lo que hace mi fiscal o mi abogada del Real Madrid es tratar de desmontar esas mentiras de los Laporta, Negreira, Rosell, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sale involuntariamente para los protagonistas una comedia, que es lo que ha salido en este libro. Y bueno, pues la gente que se lo ha leído del Real Madrid, amigos míos, me dicen, joder, me estoy divirtiendo mucho con tu libro, pero a la vez me estoy cabreando, porque es que todo esto lo han dicho de verdad. Entonces me disfruto leyéndolo y a la vez me cabreo muchísimo porque tengo la sensación de que me han tomado el pelo durante 25 años en este país viendo fútbol. Entonces, bueno, pues es otro punto de vista totalmente complementario al de los amigos aquí abogados que podrán explicarnos la realidad del juicio y hacia dónde va. Editado por Círculo Rojo. Una de esas frases a las que hace referencia es la de Luis Medina Cantalejo en marzo del 23, cuando dijo, si no se pitaron penaltis al Barça en 78 jornadas es porque a juicio de los árbitros no lo sabía, ¿no? Y bueno, pues en fin, pues todo esto que hemos vivido últimamente, la rueda de prensa de Laporta con las cajas vacías, etcétera, pero la gente se pregunta, ¿en qué punto estamos ahora? Porque vimos hace poco, vimos a César Laje con Miguel Galán, son ganas también de suicidarse públicamente este hombre, en sentido figurado, en el sentido de decir ahora cosas increíbles sobre si el Barça era la víctima, etcétera. Estuviste muy bien, César. Y a Juan Luis hablando también en uno de los últimos vídeos que vi tuyos con Ramón Álvarez de Mon sobre esas declaraciones y esas pruebas. Al final, gente hablando que estuvo en el Barça, que no las tenía el juez, ahora jueza de instrucción, y para lo cual el caso, o sea, para las que el caso son muy importantes, ¿no? Juan Luis. Sí, a ver, te explicaré, yo lo expliqué, esto fue una cosa que empecé yo a comentar con Ricardo Ramos Neira en su canal,
fue con Ricardo, que yo empezaba a escuchar bastante a Ricardo, y Ricardo muchas veces en sus grabaciones, en sus vídeos, sacaba estas declaraciones. Perdón, fue con Ricardo, es verdad. Disculpe, que me perdone Ricardo, que lo quiero un montón y se va a enfadar conmigo, es verdad, fue con Ricardo, cierto. Gracias, Julio. Y yo con Ricardo, un día comentándolo, le empecé a decir, Ricardo, que esto está muy bien, pero yo, por lo que estoy viendo y sospecho, y leo, yo creo que esto no está en las diligencias. Y a ese comentario que hice con Ricardo, Ricardo dijo, pero ¿cómo puede ser esto que no esté? Y a partir de ahí un poco nació la colaboración con Ricardo y con César. A través de Ricardo nos conocimos y empezamos a debatir sobre estas cuestiones. Y fue cuando yo dije, pues lo voy a aportar. Y me arremangué, cogí las declaraciones de estos que son, y explico el porqué, son declaraciones de testigos directos de gente que estaba en aquella junta y que vio lo que pasó. Porque hay muchas declaraciones que son de referencia, de gente o periodista que ha entrevistado o que ha sabido de algo que pasaba allí. No, estas personas estaban allí, veían lo que pasaba. Y a lo largo de los años han venido a hacer un relato. Y es por eso que yo entendía que al ser testigos directos se debían poner en conocimiento del juez, del fiscal, y las aporté al procedimiento. Y además porque detecté que efectivamente ninguna de las acusaciones se había parado a aportarlas, ni tampoco la policía o la Guardia Civil se había detenido en la importancia de estas declaraciones que demostraban un poco la intención de influir del FC Barcelona en el estamento arbitral. César, eso es algo, imagino, que muy importante, sin lo cual el juicio, si se abre juicio oral, podría cambiar totalmente, ¿no? Ten en cuenta, Miguel, que se podrían aportar incluso en el juicio oral. Ten en cuenta que la ley de enjuiciamiento criminal te permite aportar todo tipo de aportación probatoria en la vista oral. No obstante, lo que hizo Juan Luis es ponerlas al servicio de la Fiscalía, y Fiscalía puede, como acusación, solicitarlas en cualquier momento como diligencias. Yo creo que ahora se abre la apertura de diligencias testificales y las partes, en este caso acusaciones y defensas, solicitarán las diligencias que consideren oportunas para las acusaciones y para las defensas. Lo que ha dicho Juan Luis, para mí es importantísimo que esa gente sean testigos del procedimiento. Además, el testigo está obligado a decir la verdad, con lo cual es muy importante, porque es que si tú escuchas esas declaraciones, evidentemente el ánimo de los pagos y la intención, en este caso, según lo declarado por esas personas, era influir en la competición. Es decir, con lo cual será el famoso elemento objetivo, que después se confundía con el elemento subjetivo, evidentemente se daba. Es decir, no hay ningún problema. Pero yo lo que creo que el relato ya empieza mal es que la mayoría de la gente no sabe ni la etimología del delito ni la definición del delito. Estoy hasta las narices de repetir que la sentencia 61/2023 y toda la doctrina que es de validez en este procedimiento. ¿Sabéis por qué? Porque hay escasa jurisprudencia, con lo cual es un delito de mera actividad, y aparte es un delito de peligro abstracto. Que el delito de peligro abstracto lo único que ataca es sanciona cuando se vulnera el bien jurídico protegido. Y el bien jurídico protegido, el Supremo habla de valores sociales, culturales, del deporte, para que la gente lo entienda, la pureza de la competición. Con lo cual, el delito de peligro abstracto lo que sanciona es que la conducta sea atacada con el bien jurídico protegido. Pero claro, si empiezas un debate, si empiezas un análisis jurídico y ya no sabes la etimología del delito ni sabes la definición del mismo, el debate dura 2 minutos, evidentemente. ¿Por qué aparece un Miguel Galán? El otro día discutiste con él. Os contraargumentasteis, ¿no? Yo obviamente me quedo con tu versión, pero no porque quiera, porque soy del Madrid, es porque me parece lo más sensato, ¿no? Pero claro, sin saber del derecho, ¿no? Pero luego hay abogados que van y te dicen, o gente del derecho que va y te dice, bueno, el mismo Miguel Galán, que esto no es delito de mera actividad. O sea, por eso digo, me voy a poner un poquito en el papel del que me escucha, del que sigue mi canal, que escribe en los comentarios que aquí no va a pasar nada y tal y cual, porque escucha a unos y escucha a otros. Emilio Cortes, por ejemplo, el de la COPE, ¿no? Que decía, no, aquí no hay nada que rascar. Y tú dices, pues bueno, o sea, sí hay mucho que rascar, ¿no? Es que, Miguel, ten en cuenta que yo me he leído una monografía de Emilio Cortes Beccigelli.
Y Emilio Cortés Bichirelli, en el Iter Criminis, hablaba del delito del peligro abstracto y hablaba también de la consumación cuando el pacto fraudulento se daba con la intención de obtener un beneficio ilícito en la competición, de la intención de alterar. Con lo cual, el delito no tienes que probar el resultado, no tienes que probar que yo le llevo un cheque a un árbitro y ese día pita 5 penaltis contra el FC Barcelona. Pero eso lo dice en su monografía, porque yo me he leído su monografía. Es que el problema de todo esto es la falta de conocimientos jurídicos. Vamos a ver, yo respeto todas las tesis, yo estoy de acuerdo. Vamos, el derecho, el papel y el derecho y la justificación puede con todo. Yo respeto la tesis de que falta el elemento objetivo, pero yo que me he leído todo lo que está escrito, y Juan Luis también, ¿qué tal? Puede responderme la pregunta. ¿Cuál es el objeto de los pagos según la defensa? La pregunta del millón, que alguien me la conteste. Porque vamos a ver, en la instrucción fue declarar Bartomeu. Y Bartomeu en la instrucción dice que no conoce a Negreira y que habla de los informes del hijo. Pero es que aquí lo que se está investigando son los informes, supuestos análisis de vídeo que no existen del padre. Y después, cuando en la declaración ante Hacienda, él dice que no se den circunstancias en nuestra contra, es decir, que el CTA no dictamine decisiones en nuestra contra y que sea todo neutral. Es que a mí me choca muchísimo. Yo te pregunto, César, y perdona ahí, Miguel, que me meta en tu parte, pero tranquilo, podemos hablar todo. En este punto, el FC Barcelona o las distintas defensas que ha hecho no son contraproducentes contra ellos mismos en su propia defensa, porque primero empezaron diciéndole a los informes del padre, pero luego presentan los del hijo. Luego, de repente, dicen que son informes de scouting. Hay una due diligence que pide Rosell a la salida de Laporta en su primera presidencia en 2010, donde KPMG declara que son informes de scouting y vídeos de la Sub-21 de la Copa Confederaciones y demás. Ahora de repente llegan diciendo que pagaban por asegurarse la neutralidad de la competición. O sea, están dando versiones contradictorias. Presentan las 4 cajas estas vacías y demás con informes del hijo. No va en perjuicio de ellos mismos, vamos, no sé ahora mismo la fase oral o no sé qué es lo que viene a continuación, pero que han dado distintas versiones y han seguido sin justificar. Es que ese es el problema, Rafa. Es que ese es el problema. Es que vamos a ver, hay 2 principios básicos en la actividad probatoria en ámbito penal, que son el principio de valoración de la prueba, de la libertad de valoración de la prueba, que la toma su señoría en consideración, es decir, valora la prueba en su conjunto, y después otro es el principio de facilidad probatoria. ¿Quién tiene la facilidad probatoria en este procedimiento de determinar qué objeto tenían las facturas? Pues evidentemente el pagador. Y el pagador en todo el procedimiento penal no ha demostrado cuál es el objeto de las facturas. Yo soy la defensa del Barcelona y yo que me he leído todo, ya sé por dónde van a ir las defensas y ya sé por dónde van a ir las acusaciones. Y yo no solo me fiaría en el objeto de la factura. Y el problema que tienen es que tú has firmado un acta de conformidad. Tú ante la agencia tributaria estás aceptando de que no existe objeto de las facturas, es decir, que las facturas no existían. Con lo cual, y sobre todo, que tengas un burofax del sujeto activo de la corrupción pasiva indicándote que en el supuesto de que tú no sigas con los pagos, que vas a levantar la manta utilizando una metáfora, pues evidentemente yo en mi vida, en un delito de corrupción, yo en mi vida vi que la persona corrompida que le manda un burofax al otro y diga, no, mira, me pagas, es que es tan burda las explicaciones que a mí se me escapan. Yo el otro día por eso me decía yo, ostras, es que no doy crédito a estas explicaciones. Yo las respeto, yo estoy de acuerdo, cada uno tiene que defender, pero me choca muchísimo. Y te voy a dar un punto más, que es el importe. Facturas unos servicios de 500.000 euros anuales. Yo trabajo en una gran empresa, yo trabajo en SACIR, en el vídeo que hice con Collins ya lo comenté. Cuando nosotros contratamos con grandes despachos de abogados, y te hablo de un Clifford Chance o las Big Four para temas de auditoría o de diligence, 500.000 euros, te digo yo lo que el ejército de gente que tienes en las oficinas, la cantidad de megas y gigas de documentación que nos cruzamos, la cantidad de reuniones, o sea, 500.000 euros, y te hablo 500.000, algún año se le llegan a pagar hasta 840.000 euros a Negreira. O sea, con 500.000 euros tú puedes demostrar qué servicios son los que han pagado, los honorarios profesionales que has pagado con una factura de 500.000 euros. En el caso de Negreira es una empresa que tiene a Negreira y a su secretaria. No tiene nada más. Rafa, no tiene nada más. La empresa se crea y el único cliente que tienes es la persona jurídica, es decir, no tienes otro tipo de cliente. Y cuando tú dejas de trabajar en el CTA,
desaparece la relación comercial. Y vuelvo a insistir, hay un acta de conformidad, es decir, están aceptando de que el objeto de la factura... Vamos a ver, y hay otra cosa que la gente se confunde. Esta tesis yo no me la estoy inventando porque dicen que tal, no, esta tesis la dice la Policía Judicial, la dice Fiscalía y la dice el juez instructor, bueno, ahora la jueza instructora. Y es más, la Audiencia Provincial de Barcelona, en 2 recursos, en el recurso de admisión, de inadmisión del CSD como parte y en el recurso de contestación del cohecho, dice que la prima facie del delito es el delito de corrupción en el ámbito deportivo. Y después, cuando hablan de la administración desleal, les quiero recordar también que es que, claro, en la instrucción hay que estudiar mucho. Eso, yo entiendo que eso da pereza. Pero es que en la instrucción hay un auto en el cual al Barcelona no se le admite como acusación particular, porque el Barcelona se quería personar como acusación particular porque era el perjudicado de la administración desleal. Pero es que no se lo admiten. ¿Y por qué no se lo admiten? Porque la prima facie de la investigación es el delito de corrupción en el ámbito deportivo del 286.4. Y para mí, yo saco que se produce el elemento objetivo a base de toda la prueba indiciaria, porque hay una doctrina del Supremo del año 2018 que determina que cuando hay un conjunto de indicios que da lugar a una injerencia lógica, que puede dar lugar a una condena. Es que yo he escuchado cada barbaridad si me permites, César, sí. A mí todo esto, técnicamente, como abogados, lo vemos clarísimo. Y yo que esta discusión la he tenido y la he expuesto con mucha gente que siempre me acaban diciendo lo mismo. La misma frase que nos dicen a todos los que somos abogados en este tema. Nos dicen, ya, pero tienes que probar que se pagó a un árbitro. Claro. O que se compró. Esa es la frase que siempre dicen, ya, pero prueba que a un árbitro le llegó el dinero. Y es algo que he escuchado a Rafael, que en su ficción jurídica, en el juicio, las defensas intentan desviar el debate hacia eso, hacia que si realmente se influyó en algún árbitro en la toma de decisiones en un partido. ¿Es así, Rafael? Sí, hay varios capítulos donde van pasando una serie de árbitros. Yo con César hemos hecho como con tu libro. Cuando debatimos y nos sentamos a hablar del tema, nos ponemos y nos sentamos, oye, ¿y tú qué pregunta le harías a Laporta o qué pregunta le harías a Negreira si contestara? Sobre todo a Laporta, los que se hablan. Sí. O sea, ficcionamos y nos imaginamos qué tipo de interrogatorios le haríamos a esas personas que tienen que contestar para desenmascarar realmente lo que ha pasado. Y esa respuesta tan común que todos hemos hecho de, ya, pero tienes que probar que a un árbitro se corrompió. Y esa es la primera falsedad. Es mentira. Lo único que tengo que probar es que cuando tú pagabas como club, Fútbol Club Barcelona, es lo único que tengo que probar, que cuando tú pagabas como Fútbol Club Barcelona, tú, como Fútbol Club Barcelona, creías que ese pago de alguna manera te podía beneficiar. Es igual si Negreira se gastaba el dinero como Ábalos en bares de lucecitas o en discotecas. Tal cual. Es que es así. Es normal que Negreira se gastó el dinero en viajes y en comidas, pues muy bien. Y si no influyó en nada, pues también. Pero que el Barcelona pensaba que influía. Sí. Y cuando han declarado sus directivos y han presumido de que ellos eran los mejores y que sabían hacer las cosas con la federación, ya presumían de que influían. Lo que no supimos durante todos estos años, y tú, Rafael, lo has comentado en la ficción, lo que nunca llegamos a pensar es que esa influencia de la cual presumían es que era porque ellos creían, no digo los árbitros, digo, ellos creían que lo conseguían porque de una manera oculta y secreta pagaban. Porque lo más grave de todo es que estos pagos, aquí hay 50.000 testificales y todo el mundo acaba diciendo esto era un tema oculto y secreto entre el presidente y el señor Negreira. La secretaria de Negreira dice que era algo que trataba directamente Negreira con los presidentes. La gente de empleados del Fútbol Club Barcelona dicen esto era algo de presidencia y Negreira. Los entrenadores nunca recibían esos informes, ni escritos ni verbales. Ni pasó por compliance, No, eso está en los autos. Claro. Es que la gente piensa que no lo estamos inventando nosotros. Eso está en los autos. Nosotros y Rafael lo sabe y en su ficción lo decía. O sea, es que me hablan de que si lo árbitro tal, olvídate del árbitro. Es saber que la relación secreta, oculta entre el presidente y Negreira, los presidentes, todos los presidentes que yo he conocido, pensaban que por pagar a Negreira les iba a ir mejor.
Mira, Juan Luis, y aquí no es que quiera hablar de mi libro, pero en mi libro yo menciono varios árbitros que pasan como testigos de la defensa del Barça para decir que ellos no se sintieron influidos en ningún caso, pero para mí Negreira, los pagos a Negreira lo que hacen es esa prueba que nos faltaba a nosotros de qué era lo que estaba ocurriendo, porque luego yo hago los testigos de la Fiscalía y meto árbitros retirados que te hablaban del índice corrector o el índice corruptor, y de eso sí que hemos leído un montón de artículos y árbitros, entonces yo hago pasar a todos esos árbitros como Pino Zamorano, como John Candreu, como creo que Dauden Ibáñez, eran meto unos cuantos de los que dijeron que el índice corrector existía y la persona que les decía su posición era Enrique Negreira, y el que decidía si tú estabas el 3 y pasabas a ser internacional o descendías o estabas ahí abajo y descendías, era el propio Enrique Negreira. Luego Enrique Negreira y los pagos es la pieza que nos unía, digamos, todos estos artículos que llevábamos años leyendo sobre el índice corruptor o el dedo índice corrector de las clasificaciones de los árbitros, porque los informadores arbitrales terminaban haciendo unas clasificaciones y el propio Enrique Negreira era el que tenía la potestad de corregirlos al alza o a la baja. Y el Barcelona, este sistema le valía, eran conscientes de lo que pagaban. Tal cual. Y, sí. Perdona, Rafa, es que lo quiero unir a las declaraciones porque van a tomar declaración ahora el 18 de septiembre, en unos días, a Sandro Rosell, a Josep María Bartomeu, a Javier Enríquez, al hijo de Negreira, a Óscar Grau y a Ana Paula, la pareja de Negreira. Y el 25 de noviembre ahí van a estar Luis Enrique, Laporta y Valverde. Y Valverde dijo en su día, y como va como testigo, no puede mentir y no va a poder decir otra cosa distinta a la que dijo, yo nunca vi esos informes. A ver qué dice Luis Enrique, porque yo creo que a Luis Enrique nunca le preguntaron de manera directa públicamente y a ver qué dice Laporta. Pero sobre todo eso, ¿no? Miguel, también hay declaración de Bartomeu ante la Policía Nacional, ¿eh? Y que Juan Luis y yo también la pulimos y también llegamos a la conclusión de que él dijo que no conocía a Enrique Negreira. Él dice, sí. ¿Cómo dice Juan Luis realmente? Dice que lo conoce de haberlo cruzarse alguna vez, que no tiene nunca trato con él y que él creía que lo único que el club pagaba eran los informes de la empresa del hijo de Negreira. Que él no era consciente de que se pagaba que todo lo que se pagaba pensaba que eran por los informes del hijo, que no sabía que también se pagaba a las empresas del padre y que no podía decir que y eso también está en los autos, también están en los autos, es que eso está en los autos, es que nosotros no nos estamos inventando nada. Negreira dice una cosa y Bartomeu dice otra, pero lo que viene, pero la declaración de Negreira, que es la primera antes ante Hacienda, antes de que se abra una investigación policial, Negreira no dice, también se ha escuchado mucho que dice, no, porque esta es la última que me ha hecho mucha gracia, que es que pagar por neutralidad no es una actividad delictiva, que no es voluntad corruptora pagar por neutralidad. Pero es que tampoco dice eso exactamente Negreira. Negreira dice, yo recibía el dinero porque el Barcelona quería que no se le perjudicara, que no es lo mismo que decir la neutralidad famosa. Para que no se tomasen decisiones en su contra. Y yo pregunto, exacto, eso prevalece, ¿no? Porque Negreira ya no puede declarar porque, bueno, pues lo ha justificado por una enfermedad. Eso está ahí. Y va a estar en el juicio. Es un documento público, Miguel. Es un documento público, ¿eh? Miguel, es un documento público. Miguel, espérate que haya una pastilla y que el Alzheimer se cure. Pero que yo sepa, eso no va a pasar. No, y ten en cuenta, Miguel, que es un documento público, ¿eh? Y después el principio de libre valoración del juez, que lo puede tener en aunque lo impugnen, es un documento público y aparte tiene el principio de libre valoración del juez para determinar si hay juicio, si hay sobreseimiento. Con lo cual ahí eso no se puede quitar claro. No se puede quitar, que es un documento público. Y el burofax, yo el burofax le doy. Y el burofax. Claro, el burofax ya es. Y después también lo que quería hacer referencia, vamos a ver, lo que quería hacer referencia es a la famosa analogía que se me planteó en el debate. Vamos, la analogía en penal no se puede determinar sobre los hechos, es decir, porque un hecho puede tener consecuencias penales y otro hecho no puede tener consecuencias penales. Yo lo pongo el ejemplo muy claro. Las primas por ganar no tienen consecuencia penal, lo dijo el Supremo en la sentencia 61/2023, pero sí tienen consecuencias administrativas en el reglamento de la Federación, son sancionables. Pero yo voy a ponerme en el caso de un partido de fútbol. Si dos equipos de fútbol, uno tiene primas por ganar y el otro no tiene primas por ganar, no afecta al partido ni a la competición porque los dos equipos quieren ganar.
juegan en igualdad de condiciones. Pero si tú juegas con el equipo que ha abonado los servicios al vicepresidente del CTA, o en este caso a un árbitro, y el otro equipo no ha abonado esos servicios, ahí ya no hay igualdad en ese partido ni en esa competición. Lo pongo más sencillo. Juan Luis y yo vamos a un juicio. El juez es Rafa. Yo llego antes del juicio y le digo, mira, te voy a pagar 1.000 euros a un palco en el Bernabéu por tu neutralidad el día del juicio con Juan Luis. Sí. Juan Luis llega al juicio, Juan Luis no tiene ni idea, yo celebro el juicio, gane quien gane, yo ya estoy cometiendo un delito de corrupción entre particulares. Bueno, en este caso sería un delito de cohecho porque Rafa sería... Espérate una cosa, el Barcelona hace eso, pero es que además dice que él paga porque Rafa y yo somos amigos. Exacto. Claro, llevamos años... Pago yo que soy amigo de Rafa, Juan Luis, pago yo. Claro, pero que llevamos años compinchados y yo fallando en favor de Juan Luis. Juan Luis, y ahí se vulneraría el principio de igualdad de armas. Yo estoy jugando con ventaja, le llamamos el principio de igualdad de armas. Pero da igual, el argumento es tan pobre como decir que yo y Rafa somos amigos. Que es un juez que conmigo ha tenido muchos juicios, nos llevamos muy bien, y como que tú llegas la primera vez a ese juicio, digo, para igualar, para que haya neutralidad, para que no me perjudique, trae, Rafa, mira, ten este sobre y ahora jugamos. A ver, es ridículo. El argumento sí es muy pobre, pero ellos te lo rebatirán siempre como se sienten acorralados. El argumento es el fácil. Demuéstrame que algún árbitro se vio influenciado. No, Rafa no se vio influenciado, pero el sobre lo cogió. Rafa se lo dice. A mí déjame, yo no he cogido nada. La gente entienda el delito, Rafa puede coger el sobre, lo que tú explicaste la otra vez muy bien. Él puede coger el sobre, gastárselo y pasar de ti y pasar de mí. Sí, exacto. Pero el delito existe. Rafa ha cogido el sobre y se ha ido por ahí. Y da igual, el juicio lo gané yo. Pero ya yo venía aquí a hablar de mi libro. Ya se comete el ilícito penal, Sí, es tal cual, y la metáfora está muy bien, porque además es así. Iba a poner yo otra con respecto a una discusión de tráfico. Hay un golpe, viene el policía y uno cree, bueno, para que me juzgue, para que haya neutralidad aquí, pues yo creo que estáis compinchados, toma un dinero, ¿no? Al policía, ¿no? Pero bueno, antes cuando decíais... Yo quería hacer otra analogía, que no sé si vale, pero es que la introduzco en mi libro porque al final yo creo que todo esto empieza, como dice Perrin y como dice Godal, empieza en la época de Núñez. Y Núñez es un tío, presidente del Barça, 18 años, que estuvo en la cárcel por sobornar a un inspector de Hacienda. Y yo hago la broma en el juicio de decir, me está usted diciendo que Núñez estaba garantizándose la neutralidad del inspector de Hacienda. O sea, podemos hacer analogías absurdas, muchas, pero todo esto empieza con un tío, un presidente del Barça, que fue a la cárcel por sobornar a inspectores de Hacienda. Luego un árbitro que parecía una chorrada pagar a un tío como Negreira. Rafa, la estructura delincuencial es exactamente la misma. Exacto. Exactamente la misma. Y José Luis Núñez empieza esa estructura delincuencial de sobornar a la cúpula de la Hacienda catalana en Barcelona en las mismas fechas que empieza lo del caso Negreira. Pero una cosa, hacerlo con un inspector de Hacienda es un delito gravísimo y por eso acabó en la cárcel, y hacerlo en aquella época con la cúpula del CTA no era delito, porque esto es delito, para que la gente lo entienda, desde el 2015. O sea, no, 2010. Se introdujo en el Código Penal en el 2010 y se hizo una modificación en el 2015, Juan Luis. Bueno, pues eso. Bueno, pero y después también os diré que en derecho comparado esta misma actuación sería una condena sí o sí. Es decir, yo me estudié el derecho comparado en Alemania, me estudié el derecho comparado en Italia y he visto que evidentemente que en otro tipo de derecho en otros países pues esta conducta es muy reprobable y sería condenado en este caso. Con lo cual, a mí se me planteaba ayer una duda, hablando con Javier, con Collins, del tema de elevar esta instrucción a FIFA. Es decir, para que le diera un impulso o algo, no sé si... Porque vamos a ver, tú como cualquier ciudadano puede cursar en el portal de FIFA cualquier tipo de denuncia, y yo quería saber si eso le podría dar un impulso no sé, al tema en sí, porque es que lo que yo considero de que la instrucción se va a alargar. Es decir, tener en cuenta que el caso Soule llevamos 8 años de instrucción, con lo cual yo creo que la última prórroga va a ser esta, pero ya tengo mis dudas, porque yo creo que quedan muchas testificables, ¿no, Juan Luis? Es que la gente, cuando antes Miguel ha dicho que la gente se está un poco desengañando, que se está desenganchando de esto, la gente tiene que ser consciente que estos procedimientos penales, rara vez la instrucción baja de 4 años, llevamos 2. O sea,
Es que eso genera bastante frustración en la gente diciendo, es que la justicia no avanza. No sé, a Luis María Villar creo que lo van a enjuiciar el año que viene. El delito es del 2017. Claro. Sí, O sea, los tiempos procesales y de la justicia son muy lentos a veces y da la sensación de que por esto no es efectiva. Y aquí nos vamos a Y sobre encontrar todo respetar al Poder Judicial, porque yo he visto unas barbaridades contra el juez instructor que es que yo no doy crédito, sinceramente. Yo estos ataques al Poder Judicial de manera tan beligerante, yo no los he visto en mi vida, sinceramente. Hay que respetar las reglas del juego. Hay que respetar que puede acabar la instrucción y puede haber un sobreseimiento sobre la persona jurídica del Fútbol Club Barcelona. En ese caso, habría que analizar en base a qué se fundamentó, porque esto, Mira, el derecho ya lo decía. El derecho ya lo decía Bartolo de Salsoferrato. No sí, pero en los informes de la Guardia Civil y de la policía, no sé, aproximadamente puede haber tomadas declaraciones a unas 50 personas. Sí. Sí, normalmente, en cualquier procedimiento judicial, esas 50 personas pasarían ante el juez. 50 declaraciones, a lo mejor no son 50 días, pero son 30 días de declaraciones. Esto tardaría mucho tiempo. Seguramente, a lo mejor el juez instructor dice, mira, con todo lo que tengo, ya puedo ir para fase judicial, para fase de juicio, decretar el paso a procedimiento abreviado y después juicio oral. Pero la gente todas estas cosas no las entiende. Ahora, sí que va a entender y va a llamar mucho la atención es que yo no lo he visto nunca, entrenadores de un equipo de fútbol tengan que ir a declarar por esto. Expresidentes, todos vayan a declarar por esto. Eso, ante los medios de comunicación nacionales y europeos, supongo que va a llamar la atención. Que un presidente del Fútbol Club Barcelona tenga que ir a declarar por corrupción. Yo no sigo, pero no sé en Inglaterra, Italia, supongo que en Italia pasó con el Calciopoli, pero como una liga como la española, que el presidente de un equipo de fútbol 4 o 5 tengan que ir a declarar, creo que llama la atención todo eso. Fíjate, Juan Luis, y tanto que llama la atención, yo no sé qué se estará pensando fuera, pero antes que hablaba César de lo de FIFA, yo siempre pongo el mismo ejemplo en mi canal y la gente debe estar ya harta de escucharlo, pero es que yo creo que hay que repetirlo una y otra vez. Y es lo de que si esta ley mal hecha del deporte no hubiese permitido que este delito grave hubiese prescrito a los 3 años, o si no se hubiese cambiado el código ético de la Federación mágicamente en la primavera del 21 con precisamente este tipo de faltas graves, al Barça se le habría sancionado administrativamente. Y una vez sancionado el Barça administrativamente, se le habría bajado a segunda división o a primera ref o algo de eso. La UEFA ya no podría haber invitado al Barça a la Champions con el Barça descendido. Es que fijaos con lo que habría cambiado la película. Pero, ya, Miguel, pero hay que tener en cuenta que ahí tampoco podemos mentir. Tanto en la ley anterior del 1990 el plazo de prescripción era el mismo. Decir, tener en cuenta que desde el año 90 hasta el año 2022 el plazo de prescripción fue el mismo. Es decir, sí, pero no quita porque la ley, la anterior y esta estén mal hechas. Y que en la elaboración de la nueva ley había un tipo que había estado en el Barça, que era Albert Soler. Es que, ¿no? Miguel, ten en cuenta que lo que protege este delito fue introducido en el Código Penal español porque le dio un toque a Europa. Hay un convenio de Europa que se lo exigió, con lo cual entiendo que también le exigiría un poco más de dureza en este tipo de ley, porque vamos a ver, lo que se protege es la pureza de la competición, porque si no crees en la competición no tiene sentido el resto, con lo cual si se ataca la pureza, lo que tú dices, tendríamos que hacer una ley del deporte más potente en temas de este tipo delictivo. Las apuestas de los jugadores, etcétera, etcétera, tiene que ser un plazo de prescripción más alto. Ahí, César, fíjate que efectivamente la ley del deporte no se cambia la prescripción, que ha habido gente que dice que esto se cambió intencionadamente y demás, pero sí que sin embargo hay una ventana ahí. Al Barça le comunican, si no me equivoco, en febrero del 2021 que está esta investigación. El Barça automáticamente hay una figura ahí clave que es Albert Soler, entonces no sé si director general o vicepresidente del Barça, abandona su puesto en el Fútbol Club Barcelona, se va al Consejo Superior de Deportes, unos meses después cambia la ley, pero es que además el código Laporta entra en la Federación Española de Fútbol y como vicepresidente y 3 meses después, cuando cambia el código ético, que era la única posibilidad que quedaba ya de meterle mano al Barça antes de la prescripción, no por la ley del deporte, sino le quedaba digamos, el código ético de la Federación Española de Fútbol, donde estaba muy claro que este delito de la corrupción deportiva suponía además la sanción de, no sé si lo ponía ahí, pero vamos, que el Barça no sabía. En la ponencia y el estudio de la modificación de la ley del 22 hay todos los tipos de partidos políticos, pueden plantear enmiendas. Sí, sí. Y es que hay que, la verdad hay que decirla, nadie quiso
indicar que ese delito, porque esa ley es del año 22, ya posteriormente Sí. al inicio de esta investigación en Hacienda, que la Hacienda fue en el 2019, con lo cual, ¿por qué Sí, los pero al todos los Barça se lo partidos? Yo comunica, estas si no me equivoco, en preguntas el me las 20 o en el hago, 21. Rafa, y las dejo como interrogaciones retóricas porque no sé la respuesta. Yo no entiendo cómo en el 22, es que no lo sé, desconozco. No, pero yo te digo, porque al final, si el Barça deja de pagar en junio de 2018, si pongamos que la prescripción son 3 años, la prescripción terminaba en junio del 21. Supongo que es así como funciona. Al Barça se le comunica a la Inspección de Hacienda, si no me equivoco, en febrero del 21. Ahí hay 3-4 meses donde, digamos, se podía haber hecho algo. Y es cuando Albert Soler deja al Barça, Laporta entre la Federación Española. O sea, está todo perfectamente orquestado. El capítulo de Albert Soler es el más serio de todos los que escribo en el libro porque intento hacer esa cronología de hechos. O sea, ahora mismo no lo tengo tan fresco en la memoria, pero está claramente dirigido y el Barça es consciente de lo que está haciendo por si quedaba alguna ventana abierta. Vamos a cambiar el código ético de la Federación y la ley del deporte se cambia unos meses después. Efectivamente, intervienen muchos partidos. Y fíjate que yo la ley del deporte en su día, cuando se aprobó, dirigida o liderado el proceso por Albert Soler, yo pensé que lo que estaban intentando era quitar la obligatoriedad de que los directivos de los clubes de fútbol tuvieran que avalar con su patrimonio las pérdidas. Porque fue lo que hizo esa ley del deporte. Laporta tenía que avalar con su patrimonio, tenía muchos problemas para juntar unos directivos que quisieran avalar. Y eso desaparece también en esa modificación o en esa nueva ley del deporte. Yo pensé que ese era el trabajo de Albert Soler en aquel momento. 2 años después supe que su trabajo era otro también. Pero que es sorprendente el montaje y el tiempo que iban por delante de todos nosotros. Y ahí no me meto en temas jurídicos, que lo desconozco, pero tú ves la cronología de hechos y dices, joder, es que mientras te están inspeccionando, Rafael, estás cambiando la normativa. Rafael, al margen de toda la cuestión jurídica que hemos debatido, es cierto que detrás del procedimiento existen un tipo de conexiones políticas y personales que darían para mucho que hablar, porque hay conexiones muy políticas, como has expuesto, pero también entre los propios presidentes y expresidentes del Fútbol Club Barcelona, que algunos son acusados e investigados ahora mismo y otros no, las relaciones entre ellos no son buenas. Entonces, incluso en los tiempos de mandato que ha habido entre un presidente y otro presidente, ha habido acusaciones entre unos y otros. Y las posiciones de ellos han sido diferentes. No sé, entonces yo planteo una pregunta, yo te cojo el rebote, Juan Luis. Sí. ¿Qué va a pasar el día 18? Yo lo tengo claro, yo creo que se van a acoger todos a su derecho de no declarar. ¿Tú qué crees? Puede que se acojan a su derecho a declarar, pero no sabemos... A no declarar. Sí, a no declarar, pero no tengo claro después, dentro del proceso, procesalmente, cuál va a ser la conducta de cada una de las defensas. Incluso hay allí la posición del Fútbol Club Barcelona y el presidente, el señor Laporta, también. Yo no sé si la defensa del señor Sandro Rosell es capaz de perjudicar al Fútbol Club Barcelona porque está el señor Laporta al frente. ¿Te haces esa pregunta? Yo esa pregunta me la estoy... Yo lo tengo claro. Yo creo que el día 18 se van a coger todos. Yo creo. Yo no lo haría. Juan Luis. Una cosa que hemos detectado tú y yo en autos y que nos ha llamado poderosamente la atención, y es lo que sobre la antiguamente estamos debatiendo. ¿Quién filtra el burofax a la investigación? Buena pregunta. Es una buena... Yo y tú creo que tú y yo llegamos a una conclusión. Yo creo que lo filtra algún enemigo de la directiva, entiendo. ¿Y ese enemigo de la directiva era capaz de tener el burofax? Evidentemente, claro. Entonces, y otra cosa que os digo, supongamos que nosotros fuéramos del Fútbol Club Barcelona, supongamos que yo soy el señor Bartomeu y que en 2015 llego con el presidente del Fútbol Club Barcelona, soy muy del Barça, y me encuentro con los pagos. ¿Qué haces? Los corto de raíz. Y si yo le pregunto a mi compilance, yo jurídicamente sé que son ilegales, yo corto de raíz. Yo no quiero verlos salpicados. Legales y delictivos. Vale, ilegales y delictivos. Y ante una extorsión del señor Negreira, ¿qué harías? Porque pues si evidentemente el señor... presento una querella, porque para mí es un delito de extorsión. Sí, pero la consecuencia directa es que Negreira lo explica y a Barcelona lo bajan a segunda red o a primera red. Sí, no están prescritos. Bueno, claro, estarían de aquella... No, claro. Es que al final ahí, cada vez que la primera que sale la puerta... Sí.
No, a ver, la sensación que yo tengo es que ninguno de ellos es trigo limpio, pero todos tienen que esconder, que callar y mucho que hablar también. Entonces, si José Luis Núñez en el 95 hace lo que hace, incluso cuando y se lo pasa a Gaspar, incluso cuando Gaspar lo hereda y se lo pasa a Laporta lo podía haber parado. ¿Y por qué no lo para Laporta? Hombre, no, y es muy interesante en qué momento lo paran los pagos también, Juan Luis. Al mes siguiente. Claro. Laporta que lo podía haber parado en seco. ¿Qué hace Laporta? Cuadruplica los pagos. Duplica los pagos. ¿Y Bueno, ahí hay 2 años que no hay pagos, Juan Luis, y es cuando coincide más o menos con las declaraciones de Godal, donde dice nos estamos alejando de los estamentos donde se toman las decisiones. Es cuando él habla del saldo arbitral. Si es que encaja todo, encaja las fechas. Y después vuelven a pagar. Y vuelven a pagar. Y duplican y están muy contentos. 2 años sin penaltis. Llega Luis Suárez, se pasa 6 años agrediendo gente, insultando y no se le expulsa. Y entonces siguen aumentando los pagos. Es que, joder, ahora yo creo que esto ha unido muchas piezas. Que es un aporte muy bueno, que las declaraciones de los presidentes son todas contradictorias. Claro. Porque uno dice que paga por informes, otro dice que paga por informes del hijo, otro que no conoce a Negreira, otro que sí conoce a Negreira. Es que son contradictorias, con lo cual ahí va a haber un galimatías. En las comparecencias públicas que han hecho, declaraciones públicas que han hecho los presidentes, expresidentes que no han declarado, no coinciden. No coinciden. Gaspar ha dicho que nunca vio un informe, ¿eh? Sí, pero mira, Gaspar, que es una figura importante, Gaspar le dedico un capítulo también, le meto ahí de público. Gaspar es el que coge a todos los expresidentes, presidentes y expresidentes y los junta un día para decirle, vamos a no hacernos daño. Y junta a Rosell, a Laporta, a Bartomeu y demás para decir, joder, cada uno estaba haciendo declaraciones echándole la culpa al anterior. Y llega un momento que creo que es Gaspar el que les junta a todos y dice, no nos hagamos daño. Rafa, no nos hagamos daño. Tú estás ficcionando eso, lo has ficcionado, ¿no? Sí. Es ficción, ¿no? Sí. Pues que perdona, no. Sí se juntaron. Eso no es ficción, se juntaron. Se juntaron. No, que te iba a decir que tú lo habías ficcionado, pero es que en realidad eso está publicado. Claro, por eso yo lo meto en el libro. Sí. Es muy importante. Rafa, es fundamental, y Juan Luis y yo lo llevamos diciendo desde hace 1000 años, que alguien solicite la testifical de Joan Gaspar, que está pedida por Fiscalía. ¿Fiscalía o la Por Fiscalía. Por Fiscalía dice que es recomendable solicitar la testifical de Joan Gaspar y ninguna de las partes la ha solicitado. Esa es otra, mira, ahora que lo sacas ahí, esa es otra cuestión que como abogados nos preguntamos. Observamos la actuación procesal de defensa o de acusación de las partes. Y no sé si coincides conmigo, creo que sí, que detectamos una cierta falta de acusación en esta fase procesal por parte de las acusaciones. Incluido el Real Madrid. Sí. Por supuesto. Ahí lo dejamos. Es que, no, yo en esto en mi canal, sabéis, no me corto. O sea, no entiendo la actitud de Florentino con Laporta, no entiendo muchas cosas. No entiendo aquí, en cuanto me enteré por el vídeo con Ricardo de Juan Luis, que habéis presentado eso. Digo, pero vamos a ver, esto no lo ha presentado el Madrid ni nadie que se ha personado en la causa. ¿Cómo es posible? Pues no lo presentó. Entonces, al de fuera, al ignorante un poquito de los procesos judiciales, bueno, relativamente informado, pero no del todo, a esto, me incluyo, nos sorprende muchísimo, pero muchísimo. Tienen tiempo, Tienen aún tiempo, Miguel. Pueden hacerlo cuando estamos en vía de instrucción. Pueden solicitar todavía testificales, Y pueden hacerlo, pero los que lo vemos desde fuera nos preguntamos, ¿vale a esperar o lo puedes pedir ya? Hombre, yo soy un abogado que cuando llevo procedimientos penales bastante largos y sobre todo si voy de acusación o voy de defensa, yo suelo pedir muchas diligencias. Yo prefiero que me las deniegue el juez y recurrir la denegación a quedarme de... Yo siempre me solicito más... Yo prefiero quedarme de más que de menos, ¿entiendes? Porque es que es importante recabar todo tipo de actividad probatoria para en tu procedimiento defender o atacar. Y yo creo que aquí falta muchísima actividad probatoria. Sí. Chicos, como un poquito ya final y sobre todo para levantar, como digo, el ánimo de la tropa, ¿qué le diríais a la gente de lo que va a pasar ahora? Porque antes estaba diciendo Juan Luis, no, es que siempre el aficionado del Barça y tal, que por cierto, yo tengo aquí, abro un pequeño paréntesis, yo tengo aquí una teoría sobre el aficionado del Barça. El aficionado del Barça, en general, los hay más o menos hooligans, ¿no? Al principio tiene un shock de decir, hostia, hemos pagado a los árbitros, no lo ha hecho el Madrid, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Un shock que dura unos días. El Mundo Deportivo y Sport tardan 3 días en publicar absolutamente nada de Negreira, acordaos, ¿no?
Y de repente ya luego lo empiezan como a asumir y dicen, bueno, sí, ¿y qué? O sea, es un downgrade moral que llamo yo de decir, venga, ya estamos en el suelo, ya qué más da. Y es el aficionado del Madrid, bueno, y el aficionado decente de cualquier otro equipo, la verdad es que no se les escucha mucho, el que dice, un momento, igual al principio piensa, a lo mejor es muy difícil que le sancionen porque salió Tebas al día siguiente a decir que administrativamente no podía ser, pero se queda con ese medio consuelo de decir, pero en la historia va a figurar que el Barça pagó a un segundo jefe de los árbitros y tal, ¿no? Pero van pasando los meses, ves que esta gente se hace fuerte y dice, no, pero no se ha demostrado nada, hay incluso quien lo llama el bulo Negreira. Entonces el aficionado del Real Madrid, bueno, y la persona decente, cualquier ser humano decente, dice, un momento, esta gente tiene que pagar. Y por eso vuelvo a lo de Emilio Cortés en su día, cuando dice, no, es que hay que probar que hay un sobre con dinero que se le da a un árbitro para que cambie un partido, que era lo que decía Juan Luis Martín de Pozuelo, de que siempre dice el aficionado del Barça. Para la gente que lo va a preguntar, esto durante el juicio, cuando se abra el juicio oral, si se abre, que va a ser que sí, entiendo, se va a poder... Negabas con la cabeza, César, o sea, de que esto no hace falta, efectivamente, o sea, vamos a decirle a la gente que esto, por lo que decís vosotros, se va a poder demostrar que el Barça pagaba por lo que pagaba. Lo dice el Supremo en su fundamentación jurídica y la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona, ambas sentencias, lo dicen claro, es un delito de mera actividad o un delito de mero abstracto, de peligro abstracto. Quiere decir esto que con los pagos fuera con la intención de alterar la competición, aunque no se vea, es que lo comentó, el ejemplo que puso Juan Luis es perfecto. Es decir, yo le pago a Negreira 500.000 euros y como si se Negreira con esos 500.000 euros quiere ir a las Bahamas 2 meses. Da igual. Yo he pagado con la intención de alterar el resultado. Y yo, toda la consecuencia lógica de la prueba indiciaria, a mí solo me da lugar a esa conclusión. Es más, vuelvo a insistir, en todos los autos no da aprobado, en este caso, la persona jurídica, el hecho de el objeto de los pagos. Yo lo tengo claro. Yo creo que va a haber una apertura de juicio oral y una continuación de PA sobre el delito de corrupción en el ámbito deportivo. Yo creo que lo tengo claro en ese sentido. Eso, para que la gente lo entienda, es que había juicio, que lo darían por la tele y lo veríamos todos. Estaría muy bien. Porque vamos a ver, ahora, si quitáis de la ecuación el delito de corrupción en el ámbito deportivo, la acusación popular de Estradas ya no tiene sentido, porque si no hay delito de corrupción en el ámbito deportivo, que es lo que se le acusa a Negreira, ya lo quitas de la ecuación. Quitas a Barcelona y quitas a Negreira. Miguel, si hay juicio, lo darás en directo. Bueno, sería un puntazo de la leche. O sea, si hay juicios, esto se retransmite, ¿no? Porque muchas veces... Antes había un canal jurídico en vía digital, antiguamente. Es verdad, había un canal jurídico en vía digital, es cierto. Yo lo tenía, claro, cuando estudiaba en la facultad. Claro. Yo me lo pasaba. Claro, se puede retransmitir el juicio, ¿no? Hombre, pues hacer comentarios diciendo, mira lo que acaba de pasar. Repite la jugada. Pues no te digo yo que no estaría eso bien, ¿eh? Yo creo que si ese juicio se celebra, que mi predicción es que sí, va a ser lo que ha hecho, vamos, Rafael ha hecho un libro sobre ello. Será el juicio de nuestras vidas. Mi juicio es ficticio, es a la manera de Hollywood, es muy teatrero, muy el protesto y toda esta historia. Y un jurado. César y yo hemos visto muchos juicios, pero como este, si se hace, no ha visto nadie ninguno. No, claro. Y ahora ¿Con jurado popular? No, vale. Es que en algún momento eso se dijo. No, pero en algún momento eso se dijo. No, sí, pero no. Vale. Sería, vamos. Mira, yo sí que he metido la animación del Barça. Yo sí que he metido un jurado popular y en mi jurado popular sí que pongo hay gente claramente del Barça, hay un socio del Español, o sea, yo voy poniendo gente que pasa del fútbol, entonces es muy divertido porque he tratado de dar voz a las distintas corrientes que lees por Twitter y demás de gente que no le interesa el fútbol y vea esta panda de impresentables contando mentiras un día tras otro. Yo no voy a hablar desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista del aficionado. Estáis hablando de si va a haber juicio o no. Yo creo que aquí se mezcla con la política, por desgracia. A mí me llamó la atención como el mundo de la política, tanto Consejo Superior de Deporte, los distintos ministros de deporte que han pasado, como Pedro Sánchez y Feijóo, directamente todo el mundo quiere echar tierra encima. El propio Javier Tebas no le interesa a la Liga de Fútbol Profesional esta mala imagen del fútbol español. Hay un interés enorme por echar tierra encima de este caso. Entonces, yo soy bastante escéptico. ¿Será porque somos profesionales? Yo como creo, o sea, el derecho es nuestra vocación, igual que César, y creemos en ello y en la justicia, en el funcionamiento judicial,
Después, el criterio del juez al final es más subjetivo, pero en la tramitación del procedimiento, que no llegara a juicio... Es que Juan Luis... Nos sorprendería bastante, ¿eh? La intención, vamos a ver, según ves los autos de la Audiencia Provincial de Barcelona como los autos del juzgado de instrucción, yo creo que el camino es ese. Yo si llega a ser un tema ajeno y tan mediático, yo lo tengo claro de que iba a haber una apertura de juicio oral, con lo cual, porque veo lo que decide la Audiencia Provincial de Barcelona, que habla de prima facie, de que todo conducente al delito de corrupción, y veo lo que dice el juez instructor, me extrañaría mucho, pero bueno, vuelvo a insistir, esto es derecho, esto no es matemáticas. No dudo que pueda haber presiones políticas, pero los políticos acaban en la cárcel muchas veces. Sí. Entonces, al final acaban Ten en cuenta que aquí en este país se enjuició a gente importante, es decir, con lo cual, es que si no... Ya vamos a ver, un sobreseimiento sobre que no se ha cumplido el elemento objetivo. Yo no lo veo. No. Porque yo no lo veo. Es que yo sabes dónde, vamos a ver, vamos a darle una pista donde yo creo que ahí puede haber un resquicio. En el número clave. No las des. Ya harán sus YouTube. Yo no la daría. Ya, pero tanto he leído que yo sé por dónde van a ir las defensas y por dónde van a ir las acusaciones. Ya lo tenemos hablado. Sí. Y tú y yo discutimos de cómo serían los interrogatorios, pero no se los voy a decir. ¿Qué hacemos? Lo decimos, has dicho un latinajo ahí dentro de muchos, que bueno, aparte de la profesión del derecho. Después de todo lo leído y de tal, yo creo que donde hay un resquicio es en el autor del sujeto activo de la corrupción pasiva, es decir, el que puede ofrecer esa ventaja competitiva en la liga, pues yo creo que hablan de ciertos sujetos y entre los sujetos hablan de jueces. Y ahí se puede ver la consideración de que Negreira no sea juez. Pero claro, hay dos corrientes doctrinales, una más amplia y una más estricta. Es más, te voy a decir la corriente mayoritaria, es la que sigue Emilio Cortés. Emilio Cortés dice que pueden ser sujetos activos de la corrupción pasiva todas las personas que estén dentro de la competición. Con lo cual yo entiendo que los miembros del CTA forman parte de la competición. Claro. Y ahí había unos jefes ahí como Sánchez Arminio y como Enrique de Negreira, que lógicamente a través del índice corrector, luego índice corruptor, como se le ha llamado, a través de los ascensos y descensos, siempre decimos lo mismo, ¿no? La influencia de un jefe para que tú cobres 300.000 euros al año o la mitad, joder. Si arbitras de una manera determinada, si encima además luego aparece Xavi Estrada Fernández diciendo me llevan ahí al bar de Negreira, se sienta a mi lado y me dice tú sabes lo que es la familia, etcétera, etcétera, pues yo creo que lo tenemos todos bastante claro. Pero claro, una cosa es la verdad real, que la tenemos clara, y la otra es la verdad jurídica, ¿no? Como se dice dentro del mundo del derecho. Chicos, que ha sido un auténtico placer. Yo creo que ha sido muy pedagógico esta charla de 53 minutos casi. Rafa, tu libro, que la gente lo compre, Anatomía de un Negreirato, que está muy bien y que la gente se va a divertir. Bueno, a falta de que llegue el juicio dentro de un tiempo, naturalmente, pero vamos, estamos todos casi seguros de que se va, al menos lo decís los profesionales, que se va a abrir el juicio oral. Os mando un abrazo muy grande y 1.000.000 de gracias por estar con todos vosotros aquí, lo que considero un Dream Team del Negreirato. Un abrazo, chicos. Muchas gracias a ti. Un abrazo, Miguel. Muchas gracias por chao. Hasta luego.